Kostenfeld. Son teorías que nos ayudan a entender esta característica del acero de plasticidad y elasticidad. De repente estamos trabajando en un momento en el régimen elástico y luego estamos trabajando en el régimen plástico. Entonces, en el diseño de elementos comprimidos podemos estar trabajando en el régimen elástico muy cómodamente, pero si hacemos algunas variaciones como que siempre se hacen, aparecemos en el régimen plástico. Las teorías que se dan en el régimen elástico ya no se cumplen en el régimen plástico, tenemos que aplicar el plástico y vamos a estar seguramente pero muy de cerca cambiando del régimen elástico al régimen plástico. ¿Está bien, Rodrigo? Está bien, gracias. Capítulo 5 me parece. Ya estamos en el 3, estamos acercándonos rápidamente. Bueno, estamos con 24 personas, creo que el otro día han entrado 33 y entonces irán entrando. Vamos a comenzar la clase entonces en esta parte que nos toca hacer hoy, mis queridos estudiantes, futuros colegas, cuasi colegas, porque después de la materia son mis colegas. Se supone que después de esta asignatura ya pueden dimensionar estructuras, ya pueden controlar estructuras, ya pueden construir estructuras metálicas, entonces ya están jugando dentro de mi campo, colegas. Ok. Y muchachos, vamos a hablar primero del proyecto estructural. Como todo proyecto está basado en planteamiento de objetivos. Estos objetivos deben ser medibles y cumplibles fácilmente, de manera que el proyecto estructural represente el resumen de algo planificado, por tanto es un proyecto estratégico. El objetivo del proyectista estructural, que en este caso somos todos nosotros y ustedes también, porque ustedes van a empezar a hacer proyectos en esta materia, entonces el objetivo suyo, ¿sí?, va a ser distribuir de la mejor forma las partes estructurales, de manera que estas partes estructurales tengan suficiente resistencia, tengan un montaje fácil, práctico, además sean económicas. Aquí nos hemos olvidado poner un poquitito el servicio, ¿no? Tengan suficiente resistencia, tengan una respuesta al servicio, deberíamos aumentar aquí, tengan un montaje práctico y sean económicos. El servicio es bien importante. Hasta antes de la norma ISC 2010 no se hablaba de servicio. El Eurocódigo comenzó a hablar de servicio ya en su versión 2003. Pero la norma de cálculo norteamericana más difundida, el ISC, de cálculo metálico, así como el ACI es la referencia para hormigones. Para metales, el ISC es la norma norteamericana de referencia. Pero, como en el caso de la fabricación del acero, que existen tantas normas, en el caso del cálculo estructural también existen muchísimas normas. Las norteamericanas más utilizadas son la ISC y la IC. Últimamente, a partir del 2016, ellos han sacado una norma conjunta que se llama IC-ASC 2016. Claro, porque seguramente han empezado a ver la necesidad de ir juntando. Está la IC, está la SAE, está la ISC como normas para realizar proyectos. Dentro de cualquiera de esas normativas nos movemos dentro de un campo utilizado en Estados Unidos. Pero fuera de Estados Unidos tenemos muchas normas de cálculo también. Prácticamente cada país ha desarrollado una norma de cálculo. Inclusive los países sudamericanos, si bien no han desarrollado sus normas propias de cálculo, excepto Chile, que tiene muy avanzado esto, Perú también, en su momento, Brasil tenía una norma muy interesante, Bolivia con su código boliviano del hormigón, que bueno, era Jiménez Montoya en otra etapa, habían desarrollado, la norma venezolana estaba muy bien por si acaso, los ecuatorianos desarrollaron, pero en los últimos 10 años nos dio por agarrar el ACI para los hormigones y entrar a la ISC, pese que
En Bolivia no tenemos una norma de cálculo para metales, de ahí partiremos. Sin embargo, nosotros siempre vamos a tener en cuenta que el objetivo como proyectistas estructurales metálicos es que las estructuras que vayamos a desarrollar, a calcular y a construir tengan suficiente resistencia, tengan un montaje práctico y sean económicas. Entonces hay que jugar con la seguridad y la economía. Obviamente que las estructuras en su seguridad no solamente van a soportar cierto tipo de cargas, sino además tienen que ser capaces de absorber ciertas deflexiones y vibraciones, pero que estas deflexiones y vibraciones no sean excesivas, alarmando a los ocupantes de la estructura o produciéndose agrietamientos. Entonces, lo que nosotros hablamos, estamos hablando de dos estados límites, el estado límite de resistencia o de falla y el estado límite de servicio. Por eso, ya desde el capítulo 4, cuando empecemos a ver un diseño en flexión, vamos a empezar a ver que un diseño, un cálculo estructural, no solamente va a mirar la resistencia, sino va a mirar la deformación y va a mirar fundamentalmente lo que pasa con algunos otros aspectos, como puede ser la bola. Entonces, no solamente hay que calcular la resistencia como tensión, sino hay que ver la deformación, sino ultrapasa de ciertos valores para hacer que la estructura sea cómoda a los ocupantes, y luego habrá que mirar qué pasa con el cortante, qué pasa con la bolladura de los materiales, etcétera, etcétera. No solamente se trata entonces de calcular una tensión, compararla con otra, o en el método del RFD, desarrollar un conjunto de coeficientes, comparar con la tensión de fluencia afectada por un coeficiente, sino algunos otros aspectos como esos que estoy detallando. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Por de pronto, sabemos que la seguridad está dada por un estado de resistencia y un estado límite de servicio. Resistencia y servicio son entonces dos factores importantes que nos hacen la seguridad de la estructura. El costo, bueno, ustedes saben que en Cochabamba fundamentalmente, antes de que nos digan el precio, ya estamos diciendo, ya estamos pidiendo rebaja. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Por qué tan caro? Así es. Y entonces, esto no solamente hacemos en Cochabamba, sino en todas partes del mundo. Siempre va a haber una tendencia a la optimización de los costos. Sin embargo, esta optimización de costos no puede afectar la resistencia de la estructura. Hay algunos límites que no debemos sobrepasar. Pero está muy caro. No, es que yo le estoy garantizando una estructura que no va a tener problemas. Seguramente se lo pueden hacer más barato, pero yo, este es mi límite. Aquí me quedo porque no puedo bajar más los costos, porque significaría sacrificar la resistencia de la estructura, y eso no podríamos hacer. Entonces, no se olviden, objetivos, seguridad, resistencia. El costo, perdón. Dentro de la seguridad, estado límite de falla o resistencia a la estructura, y estado límite de servicio, de manera que esa estructura sea ocupable de manera cómoda. El concepto de comodidad, decía, es muy común en las normas europeas. Desde el año 2003 ya lo tomaron en cuenta. Los norteamericanos han empezado a tomar en cuenta el concepto de confort a partir de la ISC 2010 recién. Entonces, seguramente se han dado cuenta que deberían ver también el confort. Antes de la norma ISS 2010, no hablan de confort, por cierto. Una estructura tiene que ser factible. El proyectista tiene que ver que la estructura que vaya a calcular, a fabricar, a montar, tenga que ser factible de hacerla. Por ejemplo, si yo quiero calcular una estructura de 70 metros de luz y la hago en dos partes de 35 y 35, no es factible su transporte. Porque los camiones, lo más grande longitud que me podrían llevar, y con mucha dificultad, sería un máximo de 22 metros. Entonces, un máximo, y eso los más grandes, que no son todos.
un porcentaje bajo de camiones que no podrían llevar esa estructura. Entonces no es factible transportarlo. Yo partí la estructura en dos, 70 metros de luz, 35, 35. Claro, para la fabricación es sencilla, es fácil, para el montaje es fácil, el cálculo también se nos facilita porque no tenemos muchas uniones, pero resulta que no la puedo llevar, no la puedo transportar porque no tengo el transporte adecuado para llevar la estructura. Fíjense que hay muchos factores, no solamente calcular la estructura, que tenga buena resistencia, que el servicio sea bueno, pero también me tengo que fijar estos detalles que se llaman factibilidad. ¿Cómo la fabricamos? ¿Es factible fabricarla? No es factible fabricarla. Yo, por ejemplo, tengo un ejemplo terrible. Los que conocen la piscina de los Delfines, que está en la calle Tarija, casi América, un edificio, y al fondo está la piscina. Si han ido ahí, habrán visto la estructura, les voy a mostrar en fotos, habrán visto la estructura metálica que soporta y es bien rara, es la única en Bolivia. Claro, el dueño me dijo, ingeniero, yo quiero algo diferente, no quiero quiero algo diferente. Yo sé que va a tener que tener esa forma de afuera, pero de adentro que sea una cosa espectacular, que sea una cosa muy, muy bonita. Le tomé la palabra y le diseñé una estructura muy complicada de fabricar. Claro, se ve linda, pero no sabe. Porque tiene dos curvaturas, la curvatura que ustedes ven de abajo, pero tiene otra curvatura en el plano XY, tiene una curvatura en el plano XY y tiene otra curvatura en el plano XZ. Nos ha llevado, realmente nos ha sacado canas verdes la fabricación de esa estructura. Y otro botón por decir, ¿qué te va a ver? No es tan fácil, ¿no? Al final hemos tenido que cumplir la palabra, ahí está la estructura, una estructura que llama la atención de verdad, pero que en su fabricación ha sido muy complicada. El montaje, lo mismo, porque lo hemos hecho en dos partes, y como ya tenía complicaciones, el problema fue tener esa estructura totalmente funcional. Hemos tenido que utilizar 4 grúas en un lugar donde apenas había espacio para meter grúas, 4 grúas, 2 a un lado, 2 al otro. Ha sido realmente, desde mi punto de vista, una falla mía. Yo no he previsto la fabricación y el montaje de esa estructura, muy complicada. Yo dije, como toda estructura, la vamos a montar en unas 6, 8 horas, 36 horas de 4 grúas. Entonces hay que ver que la estructura sea factible en su fabricación, de fácil fabricación, y obviamente también en el montaje. Además, que transportarla sea también fácil. Entonces, todas esas cosas hacen la factibilidad de la estructura, muchachos. El diseño lo soporta todo. Generalmente los arquitectos nos presentan unos diseños estrambólicos. Seguramente se miran muy bien. Yo siempre he dicho que los arquitectos tienen algún método de inspiración que nosotros no conocemos, y después tenemos que estar depurando proyectos. Mira, hermanito, estas cosas que me has puesto aquí no se puede hacer, va a ser difícil. ¿Cómo me apoyo? ¿Dónde me apoyo? ¿Qué hago? A ver, tú dime. No, pero es que mi imaginación, sí, tu imaginación ha estado muy fértil, pero me has planteado una estructura que no la puedo construir, entonces le vamos a quitar estito, le vamos a quitar el otro, le vamos a quitar por aquí y por más allá. Últimamente, con el uso de los materiales prefabricados, por lo menos en la parte de hormigón, se pueden hacer adornos bonitos a los edificios, pero en el metal, si bien tenemos grandes posibilidades de volar, grandes cantidades de metros para volar, estamos siempre restringidos. Han visto, ese edificio vuela 18 metros. A 22 metros que querían que vuele ya no se podía volar, solamente hasta 18.5 metros. Más allá poníamos en riesgo muchas cosas. Entonces, sí hay límites que hacen la factibilidad de la estructura. Factibilidad, que sea posible desarrollarla fácilmente calculada, fácilmente fabricada, fácilmente montada, fácilmente transportada. Bueno, aquí entramos a algo que realmente es el nudo Giordano de los que calculamos estructuras.
Existen especificaciones y códigos de cálculo y construcción a los cuales nosotros llamamos normas. Inicialmente normas, las normas. Como les comentaba, mis queridos estudiantes, existen variedad de normas, muchas normas, pero muchas, muchas. ¿Cuál usar? Ya les he dicho que regionalmente cada país generalmente tiene también sus normas. Si nosotros tuviéramos una norma de estructuras metálicas en Bolivia, seguramente no sería tan complicado porque podríamos seguir nuestra norma y se acabó el problema, ya está, buena o mala, nosotros hemos seguido la norma y hemos calculado estructuras metálicas. Pero resulta que Bolivia no tiene una norma de metales. En el año 2001 formamos el Colegio de Ingenieros Estructurales de Bolivia, CIEB se llamaba, CIEB, Colegio de Ingenieros Estructurales de Bolivia. La idea era agrupar a todos, porque existen colegios, ¿no es cierto? El Colegio de Ingenieros Civiles, dentro del Colegio de Ingenieros Civiles todavía hay Colegio de Ingenieros Sanitarios, Colegio de Ingenieros Hidráulicos, qué sé yo, se van dividiendo. Pero existen colegios. Generalmente las estructuras que se han venido haciendo en Bolivia eran estructuras de hormigón. Entonces estaban obviamente en manos de los ingenieros civiles. Esas estructuras no podían estar participando ingenieros mecánicos. ¿Qué tienen que hacer? Entonces la idea que nosotros teníamos era hacer un colegio amplio para cubrir todas las necesidades estructurales que se tengan en Bolivia. Es decir, tenían que haber ingenieros civiles porque íbamos a hacer estructuras de hormigón. Tenían que haber ingenieros mecánicos porque íbamos a hacer estructuras metálicas. Tenían que haber ingenieros eléctricos porque ellos participan en el diseño de las estructuras de transporte de electricidad. Pero además tienen subestructuras propias que transforman la electricidad del alto voltaje que lleva a una planta de transformación y la convierten en 220 o en 380 kV. Entonces, los metalurgistas tenían que estar, porque como ustedes han visto, los metales tienen una parte interna que nosotros, los que estamos viéndolo de afuera, no lo podemos entender. Un civil, bueno, los mecánicos llevamos dos metalurgias y entonces tenemos una idea de lo que sucede, pero si queremos más especialidad, si queremos más investigación, tendríamos que también introducir a los ingenieros metalurgistas. Esa fue la idea. Entonces había un conglomerado de ingenieros formando el Colegio de Ingenieros Estructurales de Bolivia. Todos tienen que ver con la estructura. Desde la fabricación del material estructural, quien fabrica, quien dirige es un metalurgista. Entonces, conoce él las propiedades de los materiales y podríamos pedirle algunas variaciones de esas propiedades en la fabricación del material estructural. Entonces, tiene que participar. Esa era la idea. Y como objetivo fundamental, yo me fijé que ese colegio patrocine la norma boliviana de las estructuras metálicas. Nos juntamos entonces con varios colegas y nos distribuimos tareas para redactar la norma boliviana de la estructura metálica. Como los civiles ya tenían su norma desde el 87, que aunque haya sido la copia del Jiménez Montoya, igual funcionaba y funcionaba bien, el Código Boliviano del Hormigón, nosotros queríamos tener el Código Boliviano del Metal. Y entonces ahí comenzamos las reuniones, etcétera, etcétera. Llegamos a entendernos y dijimos, ¿para qué nos vamos a complicar la vida redactando tantas cosas? Tomaremos como base algunos de los libros más importantes de Europa, de España, y dice que sea lo mismo que los civiles han hecho, que sea nuestro Código Boliviano del Metal. Y tomamos el San Blancat Q2 como libro base de esa norma. Y ese San Blancat Q2 representaba casi todo lo que necesitábamos, solamente que había que cambiar en vientos, porque no tenemos los mismos vientos que España, en nieve, porque no tenemos la misma nevada que España, y sismo también, porque, bueno, hay algunas regiones sísmicas diferentes. Entonces, habíamos dicho,
tomamos esta base, pero cambiamos estas cargas la evaluación de estas cargas que no son lo mismo. A mí me tocó evaluar vientos, hacer una evaluación de vientos, me tocó evaluar nieve, que es lo que hice, regionalizando la nieve para Bolivia, y estaba todo armado y lo presentamos al Ministerio de Industria y Comercio, que había aquella vez un ministerio específico de comercio, del cual dependía IGNOR. Esto fue el 2001, 2002 nada, 2003 nada, 2004 nada, 2005 nada, carta va, carta viene, nunca consideraron siquiera nuestra propuesta de norma boliviana de estructura. Entonces, ya en 5 años cada quien estaba por su lado, cada quien estaba haciendo las cosas que tenía que hacer, era muy difícil ir a La Paz semanalmente para reunirnos, se fue diluyendo este aspecto y hoy día no tenemos una norma boliviana para estructura metálica. Fíjense cuántos años han pasado, 19 años de la primera propuesta que hicimos para tener una norma en la cual he participado, y como fundador del Colegio de Ingenieros Estructurales de Bolivia, y bueno, nunca tuvimos éxito. Hace 3 años IGNORCA ha sacado una norma de vientos para Bolivia, para todo tipo de construcción. Bueno, ya hemos dado un paso adelante. IGNORCA nos ha sacado una norma de vientos. Aisladamente estamos tratando de ver si podemos volver a entrar con esto de la norma boliviana de los metales, pero mientras tanto, mientras no tengamos una aprobación de IGNORCA, todo es propuesta y todo es simplemente decisión del proyectista. ¿Por qué hago esta introducción? Porque cuando hablamos de normas tenemos que fijarnos qué norma vamos a utilizar. Yo decía que en el mundo, ¿a qué reducimos el mundo? A Norteamérica y Sudamérica. La norma para metales que más se ha utilizado es la AISC, excepto Chile, que utiliza la norma europea, ha basado su desarrollo en la norma europea, aunque últimamente estaban haciendo algunas revisiones. La Argentina, que estaba totalmente basada en la norma alemana DIN, qué bella norma, esa era la norma argentina, qué norma más completa para metales era. Pero después han ido revisándola y hoy día es muy parecida a la AISC norteamericana. Se han salido de la europea, entraron a la norteamericana, no digo que sea mala, pero es un poco más compleja, más complicada la norteamericana. Yo la veo no tan fácil de manejar. Entonces, en europea queda Chile y nosotros que tenemos que ver qué norma aplicamos. Básicamente les voy a hacer una propuesta. Entonces, normas y métodos. Las normas, ya les digo, son aquellas especificadas por diferentes organizaciones de profesionales, en el caso de Europa también, pero en el caso de Europa están aprobadas además por una ley de la Comunidad Económica Europea. En Estados Unidos no necesitan esa aprobación, solamente es una aprobación estatal, ya entra en funcionamiento. Y los métodos que podemos ver, normas, ya saben que son normas, y métodos, ¿sí? Dentro de los métodos que vamos a ver está el método de las tensiones admisibles, ASD, que lo vamos a seguir utilizando, no va a ser desechado por si acaso, y también el método LRFD. Vamos a trabajar con los dos métodos. Cualquiera de los dos es válido para métodos, cualquiera de los dos. La diferencia es que el método LRFD nos ayuda a optimizar aproximadamente un 5% la estructura, no optimiza más por si acaso, un 5%. Si quieren ser más seguros, creo que el método ASD nos da una mayor seguridad. El método plástico nosotros no lo vamos a ver, porque para ver el método plástico nosotros deberíamos tener un concepto claro de lo que son los mecanismos, deberíamos haber llevado una materia de mecanismos, eso solo llevan los mecánicos, los mecatrónicos, los electromecánicos. Y ¿por qué? Porque en el método plástico lo que nosotros hacemos es generar un sinnúmero de rótulas dentro de un elemento, de una estructura, y esas rótulas, al generar esas rótulas, nosotros estamos dando 6 grados de libertad
y se convierten en mecanismos. Y hay que analizarlos como mecanismos, y entonces no tengo la posibilidad de hablar de mecanismos con ustedes porque ustedes no han llevado mecanismos. Entonces, métodos de análisis plásticos no vamos a ver. Sí en los paquetes estructurales, porque generalmente los métodos de los paquetes estructurales que utilizan son métodos de elementos finitos. Tampoco puedo ver elementos finitos porque a esta altura no han llevado elementos finitos. Entonces, me voy a restringir al método ASD y al LRFE. ¿Están llevando elementos finitos o recién van a llevar elementos finitos? Porque en el rediseño sí hay elementos finitos, antes no había. A ver, para que pueda reorientar. ¿Están llevando elementos finitos o ya han llevado? Que alguien me diga, por favor. ¿Están llevando o ya han llevado elementos finitos? ¿O recién van a llevar la materia, elementos finitos? ¿No? Buenas, Inge. Buen día. ¿Te están llevando? No. Buen día. No, Inge. Elementos finitos, no. Todavía no. Entonces, estoy todavía más restringido. De modo, no hay problema. Tradicionalmente siempre hemos enseñado así. No es fácil entrar a elementos finitos porque es toda una materia, y tampoco a diseño plástico porque necesito algunas bases que ustedes de repente no las tienen porque no han llevado, y les complicaría la vida. Igual vamos a enseñar estructuras metálicas con métodos muy seguros. Igual. Seguro que vamos a conseguir el objetivo. Bien. Ahora, hay que entender una cosa, muchachos, que las normas no son camisas de fuerza. Ayuda a seguir una norma, principalmente cuando hay problemas en una estructura, nos van a preguntar qué normas has adoptado, que seguro que sí. Ayuda a seguir una norma, pero no necesariamente tenemos que seguir la norma al pie de la letra. La norma es una guía, pero si queremos salir en algunos aspectos de esa guía, pues lo podemos hacer sin ningún problema. Si podemos explicar bien, lo podemos hacer. Máxime, si no tenemos una norma propia y tenemos que adaptar normas aquí en Bolivia, podemos ir poniéndole algunas cosas que tienen que ver con nuestra singularidad como país, nuestra topografía, muchas cosas que son tan diferentes. Entonces, no es necesario seguir al pie de la letra una norma. Otra pregunta que tenemos que hacernos, ¿podemos utilizar una mezcla de normas, señor? Bueno, en ninguna parte dice que no se puede. Esta pregunta me la han hecho en posgrados, en cursos que yo normalmente he ido dando a lo largo y ancho de Bolivia por muchos años. Ahora ya no voy, ya me da flojera dejar cobija, Tarija y quedarme itinerando por todo Bolivia, pero hasta hace unos 5 años pues estaba viajando permanentemente para dar cursos cortos de una semana. Pero ahora con toda la actividad que ya tengo con la fábrica, la construcción nomás no era problema porque yo con mis ingenieros planificábamos, y podíamos viajar, ahora ya es más difícil. Pero ahí siempre me han preguntado profesionales, maestrantes, ingeniero, ¿se pueden mezclar normas? Yo les respondía siempre, ¿dónde han leído que no? ¿Quién dice que no? ¿Dónde han leído que no? ¿Quién lo prohíbe? Sí se pueden mezclar normas, sí se pueden utilizar lo mejor de cada norma. Lo que yo más bien recomiendo es para Bolivia. En Estados Unidos no se podrá mezclar normas, se tendrá que aplicar alguna de las normas que tienen ellos. En Europa no se pueden mezclar normas, por supuesto, aunque tampoco es muy cierto esto. ¿Por qué? Porque el Eurocódigo es una mezcla de normas. Está la española, está la DIN alemana, está la británica, no se la considera una norma falsa. Está la norma francesa, está la belga. Entonces, sí hay una mezcla de normas. Entonces, en ninguna parte se ha dicho que no se podría. Más en Bolivia, que no tenemos, entonces tendremos que ver nuestro mejor camino para tomar una referencia. De todas maneras, utilicemos la norma que utilicemos, veamos el método que utilicemos, escojamos el método que utilicemos. Lo que sí no tenemos que perder de vista que la estructura tiene que ser segura, y esa responsabilidad recae en ustedes desde esta materia. Yo les voy a calificar como si estuviera calificando un proyecto. ¿Funciona o no funciona? ¿Se cae o no se cae?
no hay término intermedio. ¿Ah? Entonces, es la forma de evaluar los proyectos. Tu estructura se cae, mi hermano, te has pasado. Tu estructura funciona, pero es carísima, hermano. ¿Cómo voy a pagar $1 millón por la estructura que estás planeando? Entonces, es el otro extremo también que tendremos que controlar. Pero bueno, con mi ayuda lo vamos a hacer. Bueno, ya sabemos entonces que tenemos una normativa variada en Bolivia. Los vientos los podríamos ya empezar a utilizar los de Norca, aunque el viento, la evaluación de viento que propone la norma española, que es parte del Eurocódigo, es mucho más sencilla y funciona muy bien. También podríamos evaluar vientos a través de unos programitas que les he subido. Ya les he subido la información por si acaso, no sé si la han visto o la han bajado. Está en el drive de la materia. Ahora, siempre hay misterios con esa nueva plataforma que estamos utilizando. No sé si ustedes pueden entrar libremente a la plataforma y la puedan bajar toda la información. De todas maneras, está como SIP 235, ahí está toda la información que ustedes necesitan. Si tienen algún problema, me dicen para ver cómo resolvemos, porque al igual que ustedes, yo también estoy conociendo esa plataforma Neo, que parece ser muy completa, pero que todavía nos va a dejar un tiempito manejarla bien. Entonces me avisen. Bien. Inge, una pregunta sobre eso. No logré encontrar la carpeta en el drive. Sí. A ver, ¿cómo entro? Voy a tratar de mostrarles, a ver. Yo entro inicialmente a mi correo. La entrada es por el correo. Ustedes deben tener correos personales también. Y aquí en el correo de la Universidad Católica, hay varias opciones. Y aquí una de las opciones es el Meet que utilizamos para nuestras clases y el Drive. Este Drive, a ver, voy a entrar al Drive. Entra por el correo, siempre se entra por el correo. Por lo menos en las capacitaciones que nos han dado, nos dicen, entren por el correo. Los estudiantes, los docentes, entran por el correo. Entonces, en este Drive está SIP 235. Y acá adentro, en esta carpeta, están varias cosas. A veces un paquete que ustedes lo van a descargar para instalarlo, es un paquete para calcular losas en estructuras metálicas. Cálculo de vientos, por ejemplo, tiene dos partes, autoventos y autoventos 2, que es un paquete desarrollado en la Universidad de Campinas, en Brasil, bajo la norma brasilera para vientos, pero estos se han entrado bien hasta nuestro oriente. O sea que por eso es útil este paquete. Es útil, de todas maneras, es bastante útil para evaluar vientos. Yo no lo uso mucho, pero sí lo vamos a utilizar en este semestre. Es bastante más preciso porque toma en cuenta muchas cosas. Tienen conexiones metálicas, mucha información de las conexiones metálicas que se pueden hacer. Tienen todo lo que estamos viendo con ustedes, el curso actualizado de estructuras metálicas. Aquí está todo lo que les he dicho, todos los Exceles que voy a utilizar, todos los PowerPoint, las fotos, todo lo que les he mostrado hasta ahora, tienen acá, todos los PowerPoints, todos los Exceles, todo está ahí en el curso actualizado de estructuras metálicas. Aquí están los eurocódigos, por si acaso, todos los eurocódigos, del 1 al 9 están, de los eurocódigos, del 1 al 9, ahí, del 1 al 9. 2, el que más nos interesa es el 3, el eurocódigo 3, que es el que utilizamos nosotros. En realidad utilizamos el 1, que son de evaluación de cargas, y el 3, que es el eurocódigo 3. Son casi 1.300, 1.400 páginas que tendrían que leer, que yo las simplifico en las presentaciones PowerPoint que hago. Claro, tengo que hacer algún trabajo, no me pagan en vano, entonces tengo que hacer algún trabajo. El trabajo es simplificar toda esta lectura, porque para mí sería fácil, bueno, muchachos tienen sus eurocódigos, vayan a leer y luego venimos a aplicar, no está más. Entonces yo los voy sintetizando y vamos utilizando con ustedes, porque eso es lo que pueden ustedes captar y utilizar. Y ya les digo después, está en tal parte, está en cual parte del eurocódigo, vayan viendo. Voy a subir el ISS también, todavía no lo he subido. Les he ofrecido un paquete mío. Este paquete yo lo programé hace muchos años. De ahí que la presentación no la van a ver de las mejores, porque es hace muchos años. Lo programé en 1989, cuando las computadoras eran a carbón. Las primeras PCs que habían eran monocromáticas, era todo un problema hacer correr, que utilizaba el BASIC como
como lenguaje básico. Y bueno, este paquete ya lo he liberado porque lo he vendido mucho tiempo y a través de la empresa lo hemos vendido y nos ha dado buenos réditos. Ahora tenemos uno más moderno, que está todavía en venta, que es mucho más amplio. De todas maneras es bueno porque le sirve para dimensionar galpones de varios tipos, correas, qué sé yo. Y esto es intuitivo, es rápido. Por eso yo les digo, vamos a utilizar este paquete y lo vamos a trasladar luego al simulador para comprobar. Entonces está este paquete que les he ofrecido. Libros, hay libros los que necesitamos. Ahí están los libros que necesitamos, son enormes. Por ejemplo, es un libro enorme. Son casi 1000 y pico páginas también. El que les pediría tomarlo como referencia es este libro, que es un libro español, Estructuras metálicas de acero. La portada, ahí está escrito por Luis Felipe Rodríguez Martínez, muy buen libro para estructuras metálicas. ¿Ya? Entonces estamos aquí los libros de estructuras metálicas. Aquí tenemos otro libro de estructuras metálicas. Este también maravilloso, el Argüelles. El Argüelles es maravilloso, también europeo. Se les he puesto también el bestseller de las estructuras metálicas, el McCormack. No uso mucho el McCormack del RFD, porque es norma norteamericana. Pero de todas maneras, como referencia, va a servir. Ninguna bibliografía está de más. Este libro es muy bueno, pero muy bueno, pero muy bueno, muy bueno. Son 20 capítulos que nos barren todo lo que es estructura metálica. Todo lo que es estructura metálica. Entonces, yo lo recomiendo. Es también normativa europea. Bueno, tienen los libros suficientes para poder descargar. Ahí tienen los libros necesarios. Ahora, yo había dado como referencia el Marco García, que es un libro español muy bueno también. No lo tengo en PDF, lo tengo en físico, pero a ver, vamos a ver si me animo a sacrificar el escaneo para poder subir. Si lo consiguen, el Marco García, son tres tomos, es muy bonito. Y bueno, San Blanca Cruz, que es la Biblia, es como el Jiménez Montoya, bueno, aquí está todo lo que les he ofrecido. Aquí están materiales también. En materiales van a ver todas las necesidades de materiales que vamos a tener en la materia. No estoy viendo el chimel. No estoy viendo el chimel. No estoy viendo el chimel. Lo voy a adjuntar al chile que se instala. Ya. Bueno, aquí está todo entonces. Ahora, ¿cómo se entra aquí? ¿Cómo ustedes entran aquí? Eso yo no sé. A mí me han dicho eso. Tú tienes un drive donde puedes almacenar toda la información que compartas con tus estudiantes. Y entonces lo que hemos hecho es eso, compartir lo que necesitamos aquí en el drive. Yo entro de esta manera. Entro a mi correo de la Católica y aquí entro al drive. Y ahí estoy. No sé si ustedes tendrán que entrar de la misma manera. Esta carpeta. A ver, compartir. Listo. Obtener vínculos. Si quieren les doy en vínculo también. Para que entren más directo. Eso vamos a hacer. Y aquí compartir listo. Entonces lo paso ahí. Ahí está. Creo que ahora nos hemos simplificado la vida, ¿no es cierto? Entran a este link y está compartida. Esta carpeta está compartida. Entonces la pueden bajar más. ¿Está bien? Si tienen algún problema, me avisan. A ver si pueden ahora hacer la prueba. Bueno, seguiremos con nuestra clasecita. Si no, lo van a ir intentando y me escriben al WhatsApp, entonces yo veo qué más hay que hacer
Ahora en la mañana no voy a tener tiempo de hacer clase, pero en la tarde lo puedo. A ver, sigamos con nuestra presentación, queridos estudiantes. Vamos a empezar a hablar de acciones en las edificaciones. Hay dos formas de definir a las acciones, se llaman también cargas, por si acaso, cargas o acciones. Aquí en Bolivia les llamamos más cargas y sobrecargas que acciones. Los europeos en sus normas le denominan más acción que carga, aunque utilizan también el término con carga, fundamentalmente los españoles, y sobrecarga, generalmente hablan de acciones. De todas maneras, si hablamos de carga o sobrecarga o acción, es lo mismo. ¿Qué es una carga? Es toda acción que pueda provocar cambios en el estado de tensiones al que está sometido un elemento estructural. Eso es una carga. Va a provocar cambios en el estado de tensiones al que está sometido un elemento estructural. Bien, hablábamos de que existen muchas normativas vigentes que nos van a orientar un poco en poder definir estas cargas o acciones. Entonces, hay normativas que nos ayudan a definir estas cargas o acciones. Fíjense ustedes, están los eurocódigos, están las normas españolas, están las argentinas, está el AISC, aquí estamos hablando del 2005 porque es una AISC especial, ahora ya estamos en el 2020, el 2016 está en español, que se los voy a compartir. Aquí decía actualizada al 2008, no, ya estamos en el 2020, actualizado en español al 2016, que se los voy a compartir. Simplemente esto es para que vean la cantidad de normativas que tenemos para metales. Hay muchas. Dentro de la CIRSOC, ahora ya se llama INTI, no se llama CIRSOC, INTI CIRSOC se llama la Argentina. Hay muchas posibilidades de utilizar normas. Está la norma brasilera NBR 8800 del año 86, que ha sido actualizada actualmente, que sigue con el mismo nombre, pero el año ha cambiado. Están las normas brasileras, que en general todas estas normas ya aceptan el LRFD. La norma ISS norteamericana aceptaba el ASD hasta el 2005. El 2005 cambió al LRFD y sacó el ASD, tensiones admisivas, la sacó. Pero en el 2008 volvió a aceptar con algunas variaciones el ASD. Actualmente acepta los dos métodos de cálculo, ASD y LRFD. El Eurocódigo, que es el que vamos a seguir como guía, nos acepta también los dos métodos de cálculo, el LRFD y el ASD. Entonces, cualquiera de los dos métodos vamos a utilizar. Bueno, hemos visto un montón de normas, solo para ejemplo, no están actualizadas, ni mucho menos las que vamos a utilizar si están actualizadas, pero para ejemplo, hay montones de normas que podríamos utilizar. Ante esta presencia abrumadora de tanta cantidad de normas, ¿qué poder hacer? ¿Qué poder hacer? Pues aquí está la propuesta. Utilizar el Eurocódigo combinado con la norma española para la determinación de acciones, pero a la vez vamos a tener que utilizar algo de la propuesta boliviana que no está aprobada, algo de la propuesta boliviana para trasladar y tomar en cuenta las características geográficas que tenemos en Bolivia, que no son las mismas de España, por supuesto, ni de ningún país europeo. No conozco un país en Europa que tenga tanta variedad geográfica como tenemos aquí en Bolivia. Vamos a usar la norma brasilera para ver las acciones de viento, ya que esta norma entra casi en todo el oriente boliviano. Entonces se ha metido bastante. La norma argentina, la INTI-CIRSOC, se ha metido casi hasta Sucre. Entonces también nos podría servir. Vean, hay varias cosas que nos pueden servir. Vamos a utilizar la norma española para la consideración de sismos, porque no tenemos una norma boliviana. Y bueno, a criterio de ustedes, utilizaremos el LRFD o el ASD, cualquiera de los dos, a criterio nuestro. Algunas veces yo voy a utilizar el LRFD, otras veces voy a utilizar el ASD. Primero voy a comenzar con el ASD y luego voy a empezar a utilizar el LRFD también. Y cuando ustedes proyecten, pueden escoger cualquiera de los dos, porque yo les voy a mostrar cuáles son las ventajas y desventajas de estos métodos que tenemos. No son normas, hay que distinguir. Norma es una cosa, método es otra cosa,
¿Mm? Las normas son recomendaciones acerca de cómo tomar las acciones de cálculo, las cargas de cálculo y cómo calcular las estructuras bajo qué consideraciones teóricas. Los métodos de cálculo, que son LRFD o ASD, es ya prácticamente el cálculo de las estructuras considerando coeficientes de seguridad en función a las acciones que hayamos nosotros considerado. Entonces, no son lo mismo, podemos utilizar la norma AISC, por ejemplo, con el LRFD o con el ASD. El Eurocódigo con el LRFD, con el ASD. Ningún problema, ¿estamos de acuerdo? Ninguna norma te dice, esta norma es solamente para LRFD. No, ninguna. Te da la posibilidad de elegir. Entonces, vamos a tener que hacer mezcla de normas, muchachos. ¿Qué les parece? Ensalada de normas, no nos queda otra. No tenemos norma boliviana, entonces, ensalada de normas. Hasta que tengamos norma boliviana, ensalada de normas. Pero esta ensalada va a estar basada en la norma europea. Esa va a ser nuestra base y a esa la vamos a ir complementando para tratar de tomar en cuenta las características geográficas que tenemos en nuestro bello país. Bueno, vamos a avanzar. Si hay alguna pregunta aquí en cuestión de normas, de métodos, por favor, sería bueno que la hagan. A ver, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Una maravilla. Todo bien, Ingel, ¿verdad? Está todo bien. Entonces, está sentada la base de lo que vamos a usar. Yo tenía que hablar de esto. Porque, claro, hay algunos colegas que dicen, yo uso el AISC, ¿para qué te complicas? Yo, el AISC para mis estructuras, sí, pero el AISC está escrito para Estados Unidos. ¿Qué nieve tomas? En Estados Unidos también tienen algunas diferencias, porque hay lugares de altísima nevada. Los estados que están en el centro y en el norte tienen altísima nevada. Los estados del sur no nievan ni por ser. Ellos tienen sus recomendaciones. En Europa, prácticamente en todos los países nieva. Y nieva mucho. Los vientos en los estados del sur de Estados Unidos no tienen comparación con nuestros vientos. Allá estamos hablando de tifones, huracanes, vientos de 400, 500 kilómetros por hora que destruyen todo. Aquí el máximo viento que hemos tenido ha sido en 1993, según Asana, y ha tenido picos de 130 kilómetros por hora, que ya se considera un viento fuerte, casi huracanal. Pero nunca hemos tenido vientos ni de 200 kilómetros por hora. Entonces vean ustedes cuál es la diferencia de aplicar ciegamente una norma. Oye, nuestras estructuras van a ser súper sobredimensionadas. Lo mismo en cuestión de signos. Esas normas son sabias, por supuesto, pero no se adaptan a nuestras necesidades. Por eso seguramente algunos países las han adaptado y han tomado su propia norma en base a esas normas norteamericanas o europeas. El Eurocódigo lo mismo. Es muy buena norma, pero tiene que ser adaptada para Bolivia. Por eso es que vamos a hacer alguna ensalada de normas que en ninguna parte se nos prohíbe. Bien, comenzamos. Esta norma española, que es la base del Eurocódigo, considera que existen dos tipos de acciones o cargas. Las cargas gravitatorias y las concargas. Hay que entender bien esto, por favor. ¿Qué es una carga gravitatoria? Aquí la definición sintética, sintetizado de todo lo que dice en el Eurocódigo, dice que carga gravitatoria es la producida por el peso de los elementos constructivos, de los objetos que pueden actuar por razón de uso y de la nieve en las cubiertas. Son cargas siempre verticales, pueden ser de los siguientes tipos. Ajá, carga gravitatoria. Ojo, que carga gravitatoria no es solo el peso propio.
cuidado, no es solo el peso propio, es una parte de la carga gravitatoria. En general, es el peso de todos los elementos constructivos, la calamina, los elementos de unión a la estructura con la calamina, los cielos rasos, todo lo que sea susceptible a ser afectado por la gravedad. Estas cargas gravitatorias, entonces, son todos los pesos que puede soportar la estructura de manera permanente que están afectados por la fuerza gravitatoria. Son siempre verticales, vamos a tener mucho cuidado en esto, son siempre verticales. Ahora, las cargas gravitatorias pueden ser de dos tipos. Con cargas, que es la carga cuya magnitud y posición es constante a lo largo del tiempo. Magnitud y posición constante a lo largo del tiempo. Con carga. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de las concargas, fíjense cómo estamos desglosando, dentro de las concargas están los pesos propios. Los pesos propios son los pesos de los elementos estructurales. Nosotros vamos a construir las estructuras con elementos metálicos. El peso de esos elementos metálicos se llama peso propio. Ajá. Las cargas permanentes son las cargas debidas a los pesos de todos los elementos constructivos, instalaciones fijas que soporta la estructura. Ahora les hago una pregunta. Peso propio es el peso de los elementos estructurales. Peso de una cercha, peso de un arco, de los elementos que constituyen un arco, elementos estructurales. Y las cargas permanentes, ¿qué son? El peso del techo, ¿qué será? ¿Peso propio o carga permanente? El peso de un techo, de una calamina. Calamina. Permanente. Una carga permanente, maestro. Claro que sí, exactamente. Peso propio solamente es el peso de los elementos de la estructura. Carga permanente, todo lo demás que sin embargo aporta a las concargas. Entonces estamos hablando de cargas gravitatorias, concargas, dentro de las concargas, peso propio y carga permanente, carga gravitatoria. Y además están las sobrecargas. Entonces estamos hablando de concargas y sobrecargas. Pero dentro de las sobrecargas también pueden haber cargas gravitatorias. Por ejemplo, dentro de las sobrecargas está la nieve, que es una carga gravitatoria. Es una carga gravitatoria, pero no es una concarga. ¿Está claro? Es una sobrecarga, no es concarga, es una sobrecarga. La sobrecarga, ¿sí? La sobrecarga es una carga cuya magnitud y posición puede ser variable a lo largo del tiempo. Estas sobrecargas pueden ser de utilización, que ustedes ya trabajan bastante con esto en hormigones, carga de uso. Pueden ser sobrecargas de nieve y las importantísimas pueden ser sobrecargas de viento. Entonces, todas estas son sobrecargas, son concargas, son sobrecargas, pero en el caso de la nieve es carga gravitatoria. Esta es carga gravitatoria. La de uso también es carga gravitatoria, pero no tiene un lugar y un valor constante, puede variar. Sin embargo, sigue siendo gravitatoria. Y el viento, que obviamente no es carga gravitatoria, pero se constituye como sobrecargas. ¿Qué sobrecargas vamos a utilizar entonces? De uso, de nieve y de viento. ¿Cuáles son las concargas que vamos a utilizar fundamentalmente? El peso propio y la carga permanente. Concargas y sobrecargas. Concargas y sobrecargas. Esos son los apelativos que vamos a tomar. Señor, y no podemos utilizar simplemente cargas y sobrecargas. Bueno, tampoco he dicho que está mal. Si hacemos con cargas, estamos hablando de peso propio y las cargas que va a soportar la estructura, que no pueden variar en lugar y posición. El techo de calamina que le ponemos una estructura metálica no va a variar de lugar y posición. Las luminarias que cuelgan de la estructura no van a variar de lugar y posición, no se van a ir de un lugar al otro.
entonces no varían en lugar y posición. Un puente grúa, es otra cosa. Eso sí varía en lugar, posición y además en valor de la carga, porque de repente están subiendo 100 kilos o de repente están subiendo 2 toneladas. Entonces, sí, esa no puede ser considerada una concarga. Sí será una sobrecarga. Sí será una sobrecarga. En este caso podrá ser también de uso. Bien, concargas y sobrecargas. Hemos entendido cuáles son las concargas: peso propio y el peso de los materiales que no se pueden mover en la estructura. Que son las sobrecargas fundamentalmente de utilización o de uso, la sobrecarga de nieve y la sobrecarga de viento. Hay otras cargas también, acciones, aquí estamos llamando, porque esto hemos sacado del Eurocódigo, los europeos normalmente le llaman acciones. Estas acciones son las acciones térmicas que no siempre se toman en cuenta en un cálculo estructural. Digo, no siempre. ¿Cuáles son, señor, las restricciones para tomar o no tomar la acción térmica? Muy fácil. Si tu gradiente de temperatura es igual o mayor a 30 grados, entonces es obligatorio tomar la acción térmica o la carga térmica en tu cálculo estructural. Gradiente de temperatura. ¿Qué es un gradiente de temperatura, señor? Resta nomás la temperatura final ambiente, la temperatura más alta del ambiente donde estás trabajando, menos la temperatura más baja de donde estás trabajando. Esa resta te va a dar el gradiente de temperatura. Si ese gradiente de temperatura es mayor que 30 grados, entonces tienes que tomar obligatoriamente la acción de la temperatura, que se llama carga térmica o acción térmica. A ver, pongamos el ejemplo de Cochabamba, chicos. En Cochabamba te hemos dicho que la promedia más alta es 25 grados. En invierno podemos bajar hasta -2, -3 grados. 25 menos 3, 28. 28 es menor que 30. Por tanto, en la ciudad de Cochabamba y alrededores, no es obligatorio tomar la acción térmica en tus cálculos estructurales. Vayámonos a Oruro. En Oruro, el promedio de temperatura es 18 grados, el más alto. Pero el más bajo en invierno puede llegar hasta -15 grados. 18 menos -15 grados, estamos hablando de 33 grados. Ya es otra cosa. Más que 30 grados, entonces tenemos que tomar la carga térmica o acción térmica en nuestro cálculo estructural. ¿Me estoy dejando entender, chicos? Pues habrá que ver dónde estamos construyendo la estructura. Por ejemplo, si construimos las minas que están muy cerca de los nevados. Por ejemplo, Manquí, empresa minera Manquí, allá cerca de los nevados. De donde extraen plata, plomo, antimonio, todo eso. Casi son nieves eternas. La temperatura máxima serán pues 5 grados. No llegan a 10, 5 grados. Y la temperatura mínima puede llegar hasta -20 grados centígrados. 5 menos -20, 25. ¿Necesita carga térmica? No necesita. ¿Me estoy dejando entender? Vámonos a Charaña, que es el lugar más frío de Bolivia. Charaña, frontera con Chile. La Paz con la provincia de Chile que se llama Tarapacá. Charaña. Temperatura, la temperatura más baja que existe en el país, -32 grados. La más alta está por los 5 grados. 5 menos -32, 37 grados. ¿Hay que tomar acción térmica si construiríamos por ahí? Por supuesto que sí, porque es mayor que 30 el gradiente de temperatura. ¿Se ha entendido lo que es la acción térmica? ¿Y por qué tenemos que tomar la acción térmica, señor? Porque lo que pasa es que el metal con la temperatura tiene ciertas reacciones. Cuando se calienta, se dilata. Y cuando se enfría, se contrae. Cosa que el hormigón también sufre ese fenómeno, pero no tan pronunciadamente como el metal. La madera también se contrae y se dilata,
pero no tan pronunciadamente como el metal. Por eso que las puertas de madera que están al sol, tú las abres casi sin ningún problema, es susceptible a la humedad, a la temperatura muy poco. Pero si tú tienes una puerta metálica en la puerta de entrada de tu casa, en la tarde vas a ver que se tranca porque está dilatada. En la mañana se abre facilito, pero en la tarde se tranca porque se ha dilatado. Y en la mañana, por la temperatura baja, se ha contraído. Ese es el problema del metal. Al contraerse y dilatarse, se genera una carga que a la larga puede ser nociva porque puede generar fatiga. En general, todas las estructuras van a tener este problema de carga-descarga. Viene un viento, la estructura se carga de una manera. Pasa el viento, se descarga. Pero no es tan pronunciada como esta acción térmica que genera a la larga la mayor posibilidad de fatiga en el metal. La fatiga, ya les había dicho, es como si empezara a doblar a un lado y al otro un clip. ¿Qué va a pasar? Doblamos, desdoblamos, se va a romper. Esa es la fatiga, de la rotura por fatiga. Entonces, estas acciones térmicas pueden llegar a ser importantes cuando hay un gradiente de temperatura mayor a 30 grados. Depende de la zona donde calculemos las estructuras, de si tomamos o no tomamos esta acción térmica. Acción reológica. Yo en mi vida he visto que tomemos la carga reológica como una carga posible en las estructuras metálicas. Las cargas reológicas generalmente son despreciables en los materiales metálicos, y aquí lo pongo claramente. ¿Qué son las cargas reológicas? Son las que aparecen por la degradación de los materiales en el transcurso del tiempo. El hormigón es muy, pero muy susceptible a degradarse en el transcurso del tiempo, chicos, y peor aún cuando utilizamos cementos puzolánicos. El cemento puzolánico ha sido inventado para ser utilizado en obras hidráulicas, en represas, en canales, en eso, ¿sí? Y ahí funciona muy bien porque al estar en contacto con el agua, no tiene la posibilidad de disgregarse a través del proceso de aluminiosis, no tiene esa posibilidad. Entonces, sin embargo, a partir del año 2000 que nos ocultaron el cemento Portland, ahora ha vuelto a aparecer hace unos 2 años, pero hemos estado casi 18 años solo con el cemento puzolánico. Y yo les digo que el 95% de las construcciones en Bolivia altas, porque a partir de 2000 es que han comenzado a generalizarse las construcciones de edificios, el 95% de esos edificios están construidos con cemento puzolánico. Yo tengo una empresa constructora, construye muchos edificios, y caramba, yo he utilizado cemento puzolánico no porque quería ahorrar menos pesos porque es más barato, sino porque no había el Portland. Entonces, ¿de dónde he sacado cemento Portland? Y sin embargo, en las licitaciones siguen poniendo cemento Portland. ¿De dónde vamos a sacar cemento Portland? Recién el Itacamba me está permitiendo tener otra vez el Portland. Recién. Yo no sé si eso se va a mantener, pero hemos trabajado con cemento puzolánico. El problema del cemento puzolánico es ese que les manifestaba, la aluminosis, que es un proceso de degeneración del cemento puzolánico que al final termina atacando la enferradura, la termina oxidando dentro del hormigón, cosa que nosotros ni nos enteramos, y al perder resistencia de aporte del metal, colapsa. Esto ya ha pasado en Europa, fundamentalmente en España, en algunos colapsos serios, unas fiestas donde se estaban realizando matrimonios con mucha gente, y boom, se ha venido abajo la losa con un montón de fallecidos y problemas. Ese es el problema del hormigón. El paso del tiempo al metal no lo afecta mucho. Si hacemos buen mantenimiento de la estructura metálica, estas acciones reológicas son prácticamente despreciables. En el hormigón no creo. Ahí deberían tomar en cuenta las acciones reológicas. Acciones sísmicas están producidas por las aceleraciones de las sacudidas sísmicas, que no son más que liberación de energía. Esto lo vamos a ver con calma en la parte sísmica, que no son más que liberación de grandes cantidades de energía al reacomodarse las placas tectónicas, y entonces generan el sismo.
Vamos a tomar acciones sísmicas para nuestros galpones dependiendo dónde los construyamos. Edificios también vamos a tomar acciones sísmicas dependiendo dónde los construyamos, sino solamente viento. Otra acción importante que es más para los edificios es la acción del terreno. Ustedes saben que cuando nosotros desestabilizamos un terreno a través de la excavación, no siempre vamos a poderlo estabilizar con el vaciado de las fundaciones. Ahí se van a producir empujes activos, en el peor de los casos, o pasivos, sobre las paredes del edificio en contacto, que van a producir algún tipo de efecto que deberíamos nosotros tomar en cuenta en el cálculo. En el caso de las estructuras metálicas, que son galpones, hangares, edificaciones industriales, eso no afecta porque normalmente hacemos zapatitas aisladas y con las zapatitas aisladas no desestabilizamos mucho. Las fuerzas de empuje, de acciones del terreno son muy bajas, pero si hacemos edificios sí tenemos que tomar en cuenta estas acciones del terreno. Bueno, ya sabemos entonces cuántos tipos de carga vamos a tener que calcular, las cargas, con cargas están el peso propio, las cargas permanentes, para eso tenemos que tener información. Están las sobrecargas de uso, tenemos que tener información de acuerdo a las normas. De nieve, vamos a evaluar la nieve a la boliviana. Y de viento, vamos a evaluar el viento a la boliviana también. Felizmente ya tenemos en Norca una norma para viento. Y están las térmicas que vamos a ver si las consideramos o no. Las reológicas para metales no las vamos a utilizar, las sísmicas sí, vamos a ver de dónde estamos construyendo la estructura y sí podemos aumentar sismo, y las acciones de terreno para el caso de galpones y industriales, construcciones industriales, no las vamos a utilizar. Para edificaciones altas sí hay que considerarlas. Bien, una estructura metálica, muchachos, no es eterna. Tiene tiempo de vida útil. Ese tiempo de vida de la estructura es a partir de cuando se mide a partir de cuando fue construida hasta los años que signifiquen la vida útil de esa estructura. Es decir, nosotros como proyectistas somos responsables de la estructura mientras dure su vida útil. Si una estructura está metálica, está bien mantenida, estará más o menos entre los 15 y 25 años de vida útil. Vamos a ver unas tablas que nos sugiere la norma europea para que consideremos la vida útil de varias edificaciones. Por ejemplo, las construcciones de hormigón armado en condiciones normales tendrían que durar por lo menos 80 años, en condiciones de degradación acelerada máximo 26. Vamos a tomar nosotros las condiciones normales, no aceleradas, que implican condiciones que no tenemos en Bolivia, altas salinidades, no tenemos en Bolivia. Bien, vamos a ver los metales, ¿dónde están? De madera, 30 años, albañilería, de madera, estructura metálica, aquí están. Las estructuras metálicas en condiciones normales tienen una vida útil de 25 años. Es decir, que 25 años tenemos que estar sobre ascuas si no la hemos calculado bien. Si la hemos calculado bien, vamos tranquilitos, no tenemos ningún problema. Entonces, 25 años es la vida útil, obviamente con mantenimiento, y nosotros debemos poner nosotros una memoria de cálculo. Si la estructura no tiene mantenimiento, la estructura decae a 8 años. Ojo, y ponemos eso. Si no tiene mantenimiento, decae a 8 años. Esto es lo que le he dicho al dueño de la piscina de los delfines. A mi querido amigo, ingeniero también, pero es químico, le he dicho, mira, tienes que hacer mantenimiento cada año porque el agua que utilizas en la piscina, ese bendito ozono que utilizas, es altamente corrosivo para el metal, altamente corrosivo. No es como cualquier agua de piscina que tiene cloro. Si tú purificas con ozono, es un método muy moderno y bueno para la purificación de las piscinas, sin embargo, las estructuras metálicas aborrecen al ozono. Entonces le he dicho, si no haces un mantenimiento cada año, tú vas a cambiar estructura a los 8 años. Ya tiene 2, entonces de aquí a 6 años tiene que cambiar su techo. Entonces mejor hacer mantenimiento. Estaba en problemas de encontrar quien se lo mantenga, quien se lo pinte. La pintura es especial, es una pintura de goma.
que se utiliza en las partes bajas de los automóviles para que la humedad no afecte. Es toda una historia esa estructura. Vean ustedes, entonces lo normal que una estructura metálica dure 25 años. Si no tiene mantenimiento, en la memoria de cálculo nosotros vamos a poner 8 años. No nos vamos a arriesgar, chicos, no nos vamos a arriesgar porque va a caer sobre nuestras espaldas si no ponemos eso en la memoria de cálculo. Tenemos que cambiar. Vida útil en condiciones de mantenimiento normal 25 años. Si no tiene mantenimiento, 8 años. El mantenimiento tiene que ser controlado por el proyectista. Yo me aparezco nomás y digo, a ver, ¿cómo está tu estructurita? ¿Cómo estás? Te estoy viniendo a visitar. A ver, tu estructura tiene tantos años. Tenemos una base de datos de todas las estructuras que hemos construido y montado, y calculado, y son muchísimas. Y, sin embargo, esa base de datos nos avisa en la pantalla de todas las computadoras de los ingenieros, dice, hoy día se cumplen 1 año de tal estructura, entonces llamamos, visitamos si está cerca, o llamamos, decimos que tienes que hacer mantenimiento. Si es una estructura que no está sometida a grandes cambios ambientales, entonces cada 3 años es que llamamos y decimos que tienen que hacer mantenimiento, si no, la garantía no corre, ahí baja a vida útil acelerada, que es 8 años. Eso tienen que tener mucho cuidado. Vean ustedes que las estructuras metálicas duran menos que las estructuras de hormigón, claro. El hormigón es mucho más durable que el metal. De todas maneras, una estructura metálica que sea bien mantenida puede llegar a durar muchísimo tiempo más que los 25 años. Esta es la vida útil, ¿sí? Pero podrá durar muchísimo más. Hay estructuras que ya tienen 50 años, 60 años. La estructura de la terminal de buses de La Paz, ¿cuántos años tiene? Ha sido construida en el siglo XIX, finales del siglo XIX. Ya tiene más de 130 años. Claro que esa estructura ya está colapsando, pero 130 años ya es mucho tiempo. No se olviden entonces esto de la vida útil de las estructuras, no hay que tomarlo a juego. Bueno, ahora sí vamos a empezar a ver las bases de cálculo. Tenemos algún tiempito más. Dentro de las bases de cálculo están los métodos de cálculo. Los métodos de cálculo que podríamos nosotros utilizar para calcular nuestras estructuras. Una vez determinadas las acciones que vamos a utilizar, ya sean con cargas o sobrecargas, con todo tipo de sobrecargas que vayamos a utilizar, tendremos que elegir qué métodos de cálculo podremos usar. Está el cálculo en régimen lineal elástico, método de las tensiones admisibles. Está el cálculo en régimen inelástico, método LRFT. Y está el cálculo en el régimen plástico, que hemos dicho que no vamos a ver. Pero sí estos dos métodos de cálculo sí vamos a ver. ASD y LRFD. El plástico no, porque necesitamos convertir, por ejemplo, una viga, necesitamos generar en ella la mayor cantidad de rótulas. Entonces, esa viga se transforma en un mecanismo y hay que analizar como mecanismo. Claro que el método este es bastante exacto y nos podría ayudar a bajar el costo de una estructura. Pero los paquetes lo hacen. Además, no trabajan en el régimen de rótulas, trabajan en elementos finitos, que es todavía mucho más exacto. Elementos finitos. Pero los paquetes que vamos a utilizar trabajan en elementos finitos. Por tanto, de manera indirecta, también vamos a ver los métodos plásticos y con elementos finitos al utilizar paquetes. Estos los vamos a hacer manuales. Bien. Ustedes el método plástico, les decía, supone una estructura que va formando cuantas rótulas sean necesarias hasta convertirse en un mecanismo. Este primer método admite que la estructura sometida a cargas de cálculo en la sección más solicitada es un método estadístico, ¿sí? La fibra más tensionada no supere el límite elástico del material. Ese límite elástico generalmente también es nuestro límite de fluencia. Para darle seguridad para el método ASD, ese límite de fluencia lo afectamos por un factor que ustedes ya saben para definir una tensión admisible.
Si trabajamos en el límite elástico, estamos trabajando con el LRFD. El siguiente método, en el régimen inelástico, también puede ser trabajado mediante el LRFD. Sea cual método de cálculo que estemos utilizando, sea cual sea ese método de cálculo, lo que tenemos que ver es que la estructura sea resistente, que pueda resistir a todas las cargas que nosotros hemos considerado y que tenga una vida útil adecuada como la que hemos mostrado en tablets y un margen de seguridad que va a hacer la estructura confiable. Bueno, veremos el método de las tensiones admisibles. ¿Qué hora es? 8:26. Comenzaremos con el método de las tensiones admisibles, que es un método que ustedes ya han utilizado, por tanto, lo puedo explicar rápidamente. Este método de las tensiones admisibles, que se llama también método elástico ASD, toma en cuenta fundamentalmente la tensión de fluencia y la afecta por un coeficiente para poder encontrar el valor de una tensión segura que se llama tensión admisible. ¿Cómo encontramos esta tensión admisible? Tomamos el valor del límite de fluencia o límite elástico y la dividimos entre un valor de un coeficiente de seguridad que, como ya he mencionado anteriormente, es un valor de 1.667. Creo que aquí me falta un número. Es 1.6667. Anótense por 136 hay aquí, 6667. Ese es el valor de ese coeficiente de seguridad. Entonces, tomamos el límite de fluencia, que también sabemos cómo sacarlo. Si tenemos solamente el límite de rotura como referencia, que es generalmente lo que tenemos, si no hacemos ensayo, tenemos el límite de rotura, ese límite de fluencia lo dividimos entre 1.75 y, perdón, ese límite de rotura dividimos entre 1.75 y tenemos el límite de fluencia. Si a ese límite de fluencia lo volvemos a dividir por 1.667, entonces tenemos la tensión admisible, que será la tensión de referencia. Como hemos dicho antes, ninguna de las fibras del elemento estructural de un conjunto de partes puede sobrepasar ese valor. Quiere decir que el método de las tensiones admisibles es un método estadístico. ¿Está claro? Entonces, hacemos una estadística para ver que ninguna de las fibras sobrepase este valor que es la tensión admisible definida. Para el acero estructural, el valor de la tensión admisible, si ustedes hacen las divisiones, está aproximadamente en los 1480 kilogramos por centímetro cuadrado. Esos kilogramos por centímetro cuadrado, 1480, no deben ser sobrepasados para cuando utilicemos este método de las tensiones admisibles. Entonces, bien fácil. Nosotros tomamos a través de ecuaciones, nosotros calculamos la tensión que soporta la fibra más crítica del material que estamos queriendo calcular, del elemento, y lo comparamos con este valor. Si ultrapasamos, entonces tenemos que hacer rectificaciones como aumentar sección, cambiar material, qué sé yo. Si no lo ultrapasamos, está muy cercano, sería óptimo. Si está muy bajo, entonces movemos las cosas para acercarnos a este valor y que la estructura no sea muy cara. Así funciona el método de las tensiones admisibles. Es bien fácil, bien fácil. ¿Qué es lo difícil? Determinar las tensiones que hay en los materiales. Eso será lo difícil, pero la utilización propiamente del método es bien sencilla. Si ustedes quisieran ser Juan Seguros, entonces podrían aumentarle la seguridad a sus estructuras. Y yo recomiendo esto cuando no se tiene mucha seguridad en el cálculo estructural, cuando se está comenzando. Esa tensión admisible la afectamos por un coeficiente adicional de seguridad que generalmente es 1.2. Esto lo recomienda San Blancat Q2 en su obra Estructuras Mecánicas. Este coeficiente. Entonces, la tensión admisible que ya ustedes han calculado la dividen entre 1.2 y tienen la tensión de trabajo.
si tienen seguridad en su material, si lo conocen bien, solo trabajen con la tensión admisible, que es lo que yo hago. Esto es cuando no conocemos el material, cuando podemos desconfiar de nuestro material. Tengo un material que dice que es chino y que no es certificado. No tengo sin problemas. Aumentando más tu seguridad, encontrando una tensión de trabajo, dividiendo la tensión admisible que ya la has calculado sobre 1.2. Esto lo utilizaríamos en caso de emergencia, cuando no conozcamos el material. Cuando no conozcamos, no tengamos certificados, no sepamos cómo trabaja ese material, no sepamos. Entonces nos aseguraremos con esta nueva referencia que se llama tensión de trabajo. La tensión admisible es la recomendable, pero si no, conociendo el material, pero si no lo conoces, date nomás una seguridad y trabaja con esta nueva referencia que le llamamos tensión de trabajo. Se ha comprendido hasta acá, porque ya prácticamente vamos a cambiar de método. ¿Saben cuál es el método de las tensiones admisibles? Es un método bien fácil, sencillísimo. Se basa en el conocimiento del material y en la determinación de una tensión admisible. Si no estamos seguros del material, nos defenderemos con un nuevo coeficiente de seguridad, obteniendo una tensión que se llama tensión de trabajo. Generalmente no se llega hasta aquí. Si conoces el material, no tienes por qué llegar hasta aquí. Pero si no lo conoces, yo te recomiendo que llegues hasta aquí. Y esta sería tu nueva referencia para no ultrapasar. ¿Alguna pregunta, chicos? La siguiente clase vamos a ver los otros métodos. El que me interesa es el LDFR. ¿Alguna pregunta? No, todo claro, hincha. Todo bien, Inge. Ha sido un gran gusto otra vez. Sé que estoy ante un gran grupo de estudiantes. Sé que ustedes van a ser una referencia importantísima dentro de la carrera. Y quiero concluir con esto. ¿Han visto ustedes dos falencias aquí? Dos graves falencias. Primero, no tenemos normas. No tenemos norma en Bolivia para estructuras metálicas. ¿Qué tan lindo sería encarar una tesis, y puede ser de pregado con ayuda, una tesis proponiendo una norma para estructuras metálicas? No hay, nadie ha hecho, esto sería inédito. Si nosotros hemos presentado y no nos han aprobado hace tantos años, no hay, pues. ¿Ven? O por lo menos parte de una norma, consideración sísmica para Bolivia, consideración de cargas de nivel para Bolivia, que ya sería una tesis muy interesante porque nos mostraría algo que no tenemos. Otro problema que hemos visto que podríamos también presentar alguna tesis en metales, aparte de norma, podríamos proponer algún método que no sea el LRFD o el ASD, y que nos ayude a ver el análisis, por ejemplo, inelástico de estructuras metálicas, que no es lo más difundido, es decir, una teoría aplicable a mano, que también podría ser parte de una tesis. Cada capítulo que veamos, vamos a ir viendo ideas de tesis que ustedes podrían ir manejando. Vamos a ir viendo. Por ahora, en este capítulo ya estamos viendo que adolecemos de norma y que podríamos ir proponiendo una norma completa, o que de repente podríamos ir proponiendo sus partes, que podría ser una tesis grave. Y otra, algún método de análisis. Claro que para eso necesita tener muy buen manejo matemático. Deben haber aquí personas que les gusta mucho la matemática, que han desarrollado bien la matemática en la parte básica y que podrían desarrollar algún método. Inge, perdón, para un análisis inelástico sería un análisis de segundo orden, ¿no? Sí, un análisis P-delta también se llama. Para eso se debería tener un conocimiento pleno de elementos finitos, ¿no? Para poder hacer eso. Sí, Rodrigo, tiene usted toda la razón. Pero de repente ir madurando la idea, orientarla a estructuras metálicas, y cuando ya vean elementos finitos, porque tienen en el rediseño elementos finitos, de repente ir orientándola a metálicas. Yo me ofrezco para poderlos ayudar si ustedes optan por el metal. Soy el único docente
de estructuras metálicas. Habrán otras personas también que conocen de estructuras metálicas, que calculan metal, por ejemplo, en artesanos puntuales. Bueno, podemos saber algunos otros docentes más que podríamos colaborar en sus inquietudes de tesis, pero ahí vayan anotando temas, ¿no? Vayan anotando su poder tanto de natal, porque van a llegar al final de la carrera, ya están llegando al final de la carrera, y al final, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tesis hago? Y ya las tesis, diseño de un edificio, de hormigón, diseño de un puente, ya son trilladas, todo el mundo hace eso. Habría que ir viendo algunas tesis ya diferentes. En metal es muy poco se ha hecho en la Universidad Católica, pero muy poco se ha hecho en la Universidad Católica. Hemos hecho una vez unas torres metálicas, que yo particularmente no he estado muy de acuerdo, no he sido tutor de esa tesis, he sido relator, y de verdad que la nota mínima de aprobación la hemos pactado para no perjudicarlo al ingeniero, que ya era una persona que había empezado hace como 10 años, sí, fue mi alumno en el 2004, en el 2005, creo. Y se quedó, y al final hizo una presentación de unas torres para ENDE, pero que no cubría mucho con las expectativas que hubiéramos querido. En realidad se centró en las cimentaciones de las torres, un poco, pero en metal no hemos tenido. Estamos haciendo ahora una tesis, no, es trabajo dirigido. 2 trabajos dirigidos estamos haciendo, no tesis. Uno de la construcción de las torres de salto de para paracaidistas allá en Tolata, con Javier Quisbert, está terminando, bueno, ya lo ha terminado el documento, pero es trabajo dirigido. Pero lo hemos hecho como si hubiese una tesis, hemos ayudado en varios cálculos, interesante ha salido. Y otro que está haciendo unos tanques metálicos que también se ha parado por estas cuestiones de la pandemia, tengo que leer lo que me ha mandado el modelo. Y son 2 nomás. Qué lindo sería hacer un puente, un proyecto de un puente metálico. Y si tuviéramos más tiempo, más inquietud, ¿qué pasa si proponemos un puente metálico sobre el estrecho de Piquina en La Paz? Oye, hay tantas cosas. Puentes metálicos en Bolivia no existen. Bueno, sí existen, he hecho unos 3 o 4 por el Pichapare, pero no son grandes, luces de 10 metros, que sí. Ahora, las formas son muy interesantes, esos puentes, que podríamos hacer puentes metálicos, llenar de pasarelas, tantas cosas que podríamos hacer domos. Vayan pensando, chicos, la materia da para mucho y da para hacer tesis en esta materia. Vamos a ir hablando, ya hemos visto en este capítulo que podríamos proponer una norma o por lo menos parte de ella como tesis. Me ofrezco para colaborar. Y también, como Rodrigo decía, de repente podríamos ver un análisis inelástico en estructuras metálicas. En hormigón hay hartos. En las maestrías en ingeniería estructural también hay un montón de tesis que van por ese lado, pero en metales hay muy pocas. Inclusive en las maestrías que llevan también estructuras metálicas, hay muy pocas. Yo no sé por qué. Claro, es que también de los 35 cursantes que tenemos ahora en la maestría de ingeniería estructural de la EMI, hay un mecánico que se ha decidido, obviamente, hacer el campo que le toca, y va a hacer diseño de uniones semirrígidas en edificios metálicos, que sí es algo nuevo, va a ser interesante. Considerando par de aprietes, es interesante su tema. Pero los demás todos son civiles, y los civiles que no se quieren venir a lo de los metales, son también parte de su carrera. Son parte de su carrera. Aprovechemos el campo, que no nos quiten. Es un campo compartido entre civiles y mecánicos. Sí, es de mecánicos, evidentemente, pero los civiles tradicionalmente, en Bolivia por lo menos, siempre han compartido el campo. En otros países sí es campo de mecánicos exclusivo, pero en Bolivia siempre hemos compartido el campo. No nos dejaremos quitar ese campo porque son estructuras y ustedes tienen una materia. Antes en la Católica llevábamos 2 metales. Desde el 2003 hasta el 2011 hemos llevado 2 estructuras metálicas.
estructuras 1 y estructuras 2 metálicas. Entonces teníamos el tiempo para ver torres, antenas, silos, domos, todo lo que era metal veíamos. Ahora en una nomás nos han comprimido, pues es difícil. Si llego hasta puentes, yo ya estoy bien contento. Edificios metálicos, puentes, pasarelas, ya estoy bien contento. Torres ya no puedo ver, no me alcanza el tiempo, antenas menos, domos menos, silos menos, imposible. Entonces, hay varias cosas que ya no estamos viendo. Pero de todas maneras sigue dándose la materia para poder hacer tesis, chicos. Bueno, les agradezco mucho, vayan pensando. Si tienen algún problema en bajar la información, me avisan. Ahí está todo lo que voy a usar, están esos libros recomendados. Hay una miradita, que es un buen libro. Les agradezco mucho, cuídense siempre, tengan mucho cuidado porque ahora parece ser que todavía no hemos llegado al pico de la pandemia y hay que tener mucho cuidado. Tengo un vecino muy joven que está hace un mes que no puede salir, sigue con oxígeno, no puede salir, es jovencísimo. Y a mí de verdad me ha dado miedo porque pensábamos que las personas que teníamos algún problema, ya sea de edad o de alguna enfermedad de base, sería lo más peligroso. No, he visto ya 3 casos de jóvenes, sanos, fuertes, que están en un estado muy, pero muy avanzado de este virus. Desdichado que cosas. Así que nos cuidaremos, chicos. Nos vemos el día martes. Les daré un trabajito para el día martes, por favor. Ahí está bien sin darse un trabajo. Qué bacán. Lo que van a hacer ahora es hacerse una carpeta y me la van a mandar en PDF, en lo que puedan conseguir. Se van a hacer una carpeta de materiales de construcción. A mí me interesan los pesos de esos materiales de construcción. Techos de todo tipo. Tienen que tener calaminas de todas las galgas, desde la 32 hasta la 26. Calaminas. Además, calaminas onduladas, calaminas trapezoidales, calaminas prepintadas. ¿Qué me interesa de esa información que vaya a conseguir? El peso por unidad. Es decir, ya sea por metro cuadrado, ya sea en el caso de las calaminas, y el peso por metro cuadrado en el caso de los ladrillos, el peso por metro cuadrado en el caso de los pisos cerámicos. Vamos por partes. Primero, techo. Todos los materiales de cubrición. Calaminas. Estoy diciendo todas las variedades de calaminas. Los techos de fibrocemento. Ojalá puedan conseguir los catálogos de techos de fibrocemento. Luego, los techos cerámicos, tejas cerámicas, las diferentes tejas cerámicas. Es fácil conseguir esa información en el internet. Hay fábricas que te dan toda la información. ¿Sí? Eso sería en techos. ¿Está bien? Luego, van a conseguir pesos unitarios, ya sea por metro cuadrado, de pisos cerámicos, porcelanatos, ¿sí? Pisos de madera, ya sea machimbre y parquet, pesos por metro cuadrado. Eso me interesa, eso es lo que están haciendo, esa es la investigación que van a hacer. Van a conseguir pesos de lámparas domiciliarias e industriales. Lámparas domiciliares e industriales. Pesos de lámparas. ¿Qué más? Van a conseguir pesos de cielos falsos en seco, ya sea alucobond, ya sea placa Nauf, ya sea placas de hormigón. Todo lo que se utiliza en cielo falso, pero en seco, o sea, de instalación rápida.
Cielos falsos, ya está. ¿Qué más? Sí, también, no, pues con eso vamos a hacer paredes también. Ya está. Tabiquería, ya está. Eso nomás. Eso necesitan tener para el día martes, por favor. Ya nos iremos adelantando porque cuando vayamos ya a calcular, cuando vayamos a evaluar cargas, vamos a necesitar esta información. Entonces, por favor, háganse una buena carpeta de información en PDF, en Excel, en lo que puedan conseguir. Y esa carpetita yo la no me la van a pasar, la van a tener ustedes, pero yo aleatoriamente puedo decirle, por ejemplo, José Israel, muéstrame su carpetita, y le voy a dar pantalla para que me la muestre. Está bien, Eddie, muéstrame su carpetita. Entonces, tengan la lista, porque eso vamos a utilizar. Esa información tiene que estar en nuestra computadora, sí o sí, porque sin eso no vamos a poder proyectar. Ahora sí, gracias, muchachos. Si tienen alguna pregunta. No, Inge, todo bien. Perfecto, Eddie. Nos vemos el día martes, entonces. Cuídense, muchachos. Hasta luego. Dale, gracias, Inge. Les agradezco mucho la atención. Estas se van a poner más dinámicas cuando empecemos a calcular.